Esto es Marca Profesional Podcast. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al podcast Marca Profesional. Recuerda, estamos con una edición especial de gestión empresarial hablando con emprendedores, con dueños de negocio que, han tenido la oportunidad de superar obstáculos, problemas, dificultades, pasando de ser técnicos a ser emprendedores. Y hoy te tengo una entrevista muy especial. Es una persona con la que tengo el placer de trabajar y llevamos varios meses revisando temas de su proyecto. Y una de las cosas que nos encontramos en su proceso y de lo que hablamos en la entrevista fue acerca de este concepto de la soledad del emprendedor. Yo no sé si has escuchado alguna vez esta idea de lo que significa para un emprendedor a veces en no estar conectado con personas que te entiendan, esa sensación de sentirse solo, de no saber si las decisiones que están tomando son decisiones acertadas o no. Bueno, pues eso es una cosa que al final muchos emprendedores atraviesan, sobre todo en esas primeras etapas en las que está arrancando con su proyecto. Y de eso hablamos con Liliana, hablamos de la soledad, de esta sensación de ir solo, de no saber si las decisiones que toma son correctas, de no estar seguro de si realmente contratar a esa persona o despedirla o tener un procedimiento para X actividad, yo qué sé, lo que sea. Pero hay una sensación que se llama la soledad del emprendedor y que de eso hemos hablado, pero algo también que en el proceso pudimos desglosar en esta entrevista fue esta idea de cómo pasar de ese técnico, cómo pasar de esa persona que tiene que resolverlo todo, que tiene que saber de lo que hace, ¿vale? Para finalmente convertirse en director comercial, en director financiero, en director administrativo, prácticamente en todo, ¿vale? Hablamos de eso y la persona con la que tuvimos la oportunidad de revisar esto fue Liliana Aliaga. Ella es directora del proyecto AV Proyectos. Se dedican a la arquitectura, a diseñar y a trabajar en proyectos de edificios en Perú, en Lima. Y bueno, ha sido un verdadero placer hablar con ella. A mí me ha gustado mucho la entrevista precisamente porque fue muy humana, muy clara, muy directa. Y una cosa que a mí personalmente siempre me gusta de esas entrevistas es que detrás de cada gran proyecto tenemos un ser humano con muchas virtudes, con muchas carencias y que en ese proceso de emprendimiento terminan resolviendo los problemas, las dificultades y por el camino siendo mejores personas, mejores dueños de negocio y emprendedores. Así que te dejo con el podcast, te dejo con esta entrevista. Espero que te guste, ¿vale? Y si es así, ya sabes lo de siempre, un me gusta, un like, compartirlo con alguna persona que tú sientas que esto le puede ayudar y por qué no, coméntanos a ver qué te pareció. Así que te dejo con la entrevista y al final, antes de irte, por favor, no te vayas, te voy a compartir cuáles han sido mis 2 aprendizajes de esta entrevista. Ya nos vemos. Hoy tenemos un episodio muy especial. Estamos en esta serie de entrevistas con emprendedores, con dueños de negocios de diferentes ámbitos, en diferentes industrias. Y bueno, pues hoy tengo el placer de conversar con una de estas personas que además hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, de conocer su proyecto de cerca. Y bueno, pues hoy quiero darla a conocer a toda la gente que nos sigue en el canal y en el podcast para hablar un poquito de su proyecto. Ella se llama Liliana Aliaga y ella es fundadora, CEO, propietaria, fundadora del proyecto AV Studio. Es arquitecta, se dedican básicamente a diseñar edificios para la construcción en Perú. En Perú, ella está en Lima, ubicada. Y bueno, para mí es un placer tenerla hoy aquí y entrevistarla. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Hola, Fabián. ¿Estás Me nerviosa? hacía gracia lo que comentabas, ¿no? Ella es la CEO, la directora, la administradora. La dueña, Al la final directora comercial, la termina siendo administrativa. todo, ¿no? Pues fíjate, Hasta que limpia la oficina de vez en cuando. eso es una de las cosas que siempre encontramos en los emprendedores, en los dueños de negocio cuando arrancamos. Son los que hacen todo y al final a medida que van creciendo van cambiando como esa forma de operar y de trabajar. Y a mí me gustaría, Liliana, antes de empezar, antes de que me cuentes un poco de AV Proyectos, de la empresa, un poco esta idea de cuál es el propósito, de dónde sale esta idea, por qué arquitectura, por qué un estudio. Cuéntanos un poquito qué hay detrás de ese propósito, esa visión que tienes dentro de tu proyecto. Bueno, ¿por qué arquitectura? Bueno, yo soy arquitecto de profesión, ¿no? La verdad es que llegué a esta carrera casi casi por casualidad. Ya llevo Ajá. 25 años de desempeño profesional como arquitecta colegiada aquí en Perú. Ujú, Y la verdad es que en estos 25 años, me he enamorado de lo que hago, ¿no? Cuando ujú, empecé, quizás tenía muchas dudas, cuando empecé como estudiante de arquitectura, tenía muchas dudas acerca,
de si estaba preparada, si era lo que yo quería hacer. Siempre fui excelente estudiante, entonces Ujú. tenía la idea que me iba a desempeñar bastante bien en cualquier cosa que yo hiciera, pero la vida me fue llevando y las decisiones que tomé en su momento me fueron llevando a tomar la decisión de estudiar. Y la verdad es que creo que fue la mejor decisión después de 25 años de desempeño profesional. Creo que ha sido la mejor decisión que he podido tomar porque es algo que me apasiona, que me gusta, que no lo veo como un trabajo, ¿no? Que la verdad me encanta sentarme, me encanta agarrar el lápiz y diseñar, ¿no? Es algo que a mí me da mucha satisfacción. Qué bueno. Entonces, ¿qué es lo cuál es mi visión, ¿no? Yo ya tengo casi siempre, yo tengo una empresa, esta empresa la tengo bastantes años, casi siempre me he desempeñado de manera individual. Eh, Trabajé por algunos años para otros estudios, pero esos fueron Ujú. muy pocos años al inicio de mi carrera. Y después las situaciones se fueron dando para que pudiera abrir mi propia oficina y me desempeñara al principio de manera independiente, Pero ¿no? era Como algo una que profesional querías hacer independiente. ¿era algo que querías hacer desde siempre o eso lo fuiste descubriendo en la medida que fuiste Hablas ejerciendo de tu profesión? desempeñarme de manera independiente. Como independiente, correcto, sí, como emprendedora. Nunca lo pensé, o sea, nunca lo pensé como tal, las cosas se fueron dando de esa manera, ¿no? De Ujú. esa manera yo terminé un trabajo para el cual, una empresa para la cual trabajaba, lo dejé el trabajo que estaba haciendo porque necesitaba acabar en ese momento con lo que era mi tesis necesitaba dejar el trabajo por un tiempo porque necesitaba concentrarme en sacar mi mi tesis de arquitectura, ¿no? Era un periodo que yo necesitaba descansar para poder sacar y obtener mi título profesional. Entonces Ujú. decidí dejar de trabajar por un periodo de tiempo, unos 6 meses, y mi plan era volver a trabajar una vez que yo terminara mi tesis, ¿no? Ok, Pero durante ese tiempo se fueron dando algunas oportunidades de trabajos, ¿no? Y esas mismas oportunidades hicieron de que yo ya comenzara a trabajar de manera independiente y ya no tuviera la necesidad de buscar un trabajo. ok, Aparte que yo creo que por mi propia personalidad, yo siempre he tirado como para ser mi propia jefa, ¿no? ok. No he sido mucho de estar dependiendo de algo ni que alguien me diera órdenes. O sea, no sé, yo he sido muy joven cuando he trabajado para alguien, pero no sé si Ujú. después, conforme yo hubiese ido creciendo o evolucionando profesionalmente, hubiese podido encajar dentro de una cultura o de una empresa, no sé, ¿no? Con diferentes, con un cargo específico. No lo sé. Es Vale, algo que solamente he vivido a nivel cuando estás más joven. muy básico, ¿no? Dentro de los primeros años de experiencia profesional. Vale, y en esos primeros años, Liliana, cuando tú empiezas, tú arrancas, te montas tu proyecto, intentas sacar tus propias cosas, hablemos de los retos. Ahorita hablábamos de las bambalinas, situaciones, problemáticas, retos, cosas por superar. ¿Cuál crees tú que haya sido el reto más duro, más potente que hayas tenido que atravesar? ¿Cómo lo abordaste? ¿Cómo lo trabajaste? Yo creo que lo más difícil que ha sido, como te digo, yo llegué a formar mi empresa casi por casualidad, ¿no? Fui independiente por un tiempo y después ya decidí formar mi empresa, ya tenía empleados, o sea, yo fui dependiente, después tuve empleados y una vez que yo tuve empleados decidí formar la empresa para de una vez darle formalidad a la contratación, ¿no? Porque ya cuando Ujú, tienes empresa ya puedes tener una planilla, ya contratas a la gente de manera formal, ujú, digamos que ya te formalizas y también le das a esta gente que te apoya un empleo formal con todos los beneficios que tiene esto según la ley, ¿no? Entonces, digamos que la formalidad vino como consecuencia de ir creciendo como empresa. Pero lo más difícil con lo que te comentaba yo ajá, previo al inicio de la entrevista, creo que ha sido el estar solo, ¿no? Yo sí he sentido el peso de la soledad todos estos años, ya. de no poder conversar con alguien, porque en mi entorno, lamentablemente, en mi entorno familiar, no existe gente empresaria. O sea, dentro de mi entorno familiar, la mayoría de profesionales
hablo de mi entorno familiar, de la Ajá, familia más cercana, han sido empleados. Entonces yo no tenía a alguien con quien conversar ni debatir. Es más, mis mejores amigos o amigas de la universidad, profesionales como yo, también son empleados y siguen siendo empleados para empresas. claro. Y pueden ser empleados con cargos importantes ahora, ¿no? Porque bueno, ya tenemos más de 20, 25 años de experiencia profesional, pero Ujú, no es lo mismo. O sea, las preocupaciones no son las mismas, las inquietudes no son las mismas. claro. Entonces, ese trayecto, creo que lo más difícil ha sido pasar por todo esto de una manera sola, ¿no? O sea, no tenía nadie con quien conversar, nadie con quien debatir. Y parece mentira y que cuando uno externaliza las ideas, conversa con alguien, el panorama siempre se aclara, ¿no? Por eso es bueno hablar las cosas, porque cuando uno lo Sí. habla, parece mentira que hasta cuando uno lo habla con el O sea, espejo, que te aclaras como a que ti las mismo. cosas, como que tú no lo sueltas y como que las cosas se ordenan, ¿no? Y Sí, se hacen mucho más claras. Pero total, claro, eso es algo que uno aprende con los años, ¿no? total. Entonces, siempre ha habido la inquietud de poder hablar con personas que compartan estas mismas inquietudes y estas mismas preocupaciones y compartan este mismo camino. Porque realmente el emprendedor es emprendedor 24 horas al día. Total. O sea, yo no salgo de acá a la oficina a las 5 o 6 de la tarde y me olvido. O sea, yo Claro. salgo de aquí, Y puedo ir a sigues mi pensando. casa, puedo estar con mis hijos, pero llega un momento y estoy pensando, ¿no? Mi cerebro está pensando cómo resolver ese problema, cómo mejorar el servicio, Ujú. cómo tener una diferenciación comercial con otras empresas que ofrecen el mismo servicio. Los fines de semana es igual, o sea, estamos al 100% este, todo el tiempo pensando en cómo mejorar nuestra empresa, ¿no? Total, total, total. Que al final yo creo que también el mejorar la empresa es como mejorar como ser humano, como director, como persona, que te va a ayudar a hacer las cosas mucho más eficiente, más rápido, mejor diseñadas, mejor preparadas. Con lo cual creo que ser emprendedor al final es un proceso de desarrollo personal, ¿no? Que al final estás mejorándote a ti mismo cada vez para dar lo mejor de ti, tu mejor versión, en un proyecto que te gusta, que amas y que te encanta. Bueno, Claro, yo creo que tú tienes sí, que dime. conectar con lo que a uno de verdad le apasiona, Mm, ¿no? Definitivamente, si tú estás bien, y no digo que estés bien sola, o sea, está bien de manera personal contigo misma, si tú estás bien en tu entorno familiar, eso también repercute en la manera de cómo tú abordas el día a día dentro de la empresa, ¿no? O mm, sea, a mí me pasa hasta cuando tengo una discusión con mi hija, con la pequeñita, tengo una hija muy ujú, pequeña, bueno, ya de 7, 8 años, acaba de cumplir 8. Entonces, el día que yo tengo una discusión con ella por algún motivo, ese día yo puedo llegar a la oficina y no estoy al 100%. ujú, Entonces, es importante siempre que uno entienda que repercute, o sea, repercute la manera en cómo tú estás por dentro y cómo te relacionas con los tuyos familiarmente, ¿no? total, Esto total. repercute en tu estado de ánimo y también repercute en tu capacidad de concentración de las Mm, actividades que tienes que hacer dentro de tu empresa, ¿no? ujú, Pero yo creo que me ponía a pensar mucho de que uno tiene que estar alineado con lo que uno realmente quiere y desea. O sea, ujú, me ponía a pensar en el propósito de la empresa y me ponía a pensar de que hace yo unos 20 años por lo menos, no, quizás 15 años, cuando yo hice mi maestría, yo hice una maestría en gestión de desarrollo inmobiliario, ujú, yo tenía el mismo concepto de lo que quería hacer hace esos 15 o 20 años. ujú, Y sin embargo, recién hace poco, como que lo estoy sacando a flote, ¿no? Pero la inquietud ya estaba. Entonces uno tiene que conectar con estas cosas que en algún momento hicieron clic en nosotros, ¿no? Que a veces ujú. uno hace clic por algún motivo y uno las deja pasar, ¿no? Total. No la deja pasar y hasta que no se da el momento de pensar y repensar cuál puede ser el propósito, visión de la empresa o el elemento diferenciador, es que tú dices, oye, Ujú, pero yo puedo coger esto que hace 15 años lo vi, me gustó, me hizo clic y quizás eso sí podría ser lo que a mi empresa le dé el factor.
o el punto que lo diferencia del resto de competidores, ¿no? Entonces, tiene que hacer un trabajo interior, ¿no? De ver exactamente qué es lo que a uno lo lleva a, qué es lo que a uno le enciende, qué es lo que uno le llama, qué es lo que uno, es esa Eso es cosita clave. que a uno le gusta, porque siempre hay una cosita, ¿no? Siempre hay yo tengo una cosita así como que un caramelito dentro de lo que yo desarrollo dentro de la empresa. Entonces, ese caramelito es parte de lo que a uno le gusta Ujú. y viene de conectar muchas veces con cosas que uno dejó pasar en el pasado, ¿no? Mira, Dejó qué pasar, o sea, interesante. te gustaron y las dejaste. Entonces, Ujú. siempre es como lo que tú dices, ¿no? Hay que hacer un trabajo de conocimiento personal, de introspección, porque dentro de ese conocimiento personal de introspección, creo que uno puede hallar en la visión o el propósito de la empresa que actualmente manejas, ¿no? Total. Yo creo que eso es importante y sobre todo hay un tema también que tiene que ver con los hábitos, con los aprendizajes, con las cosas que empiezas a implementar en la empresa con respecto a la experiencia que vas viviendo para gestionarlo de manera más eficiente. Hablemos de eso. ¿Qué hábitos o aprendizajes tú has tenido a lo largo de este proceso como dueña de negocio, como emprendedora, para gestionar tu negocio de manera más eficiente, de manera más equilibrada? Dime, no sé, dos, tres cosas que hagas ahora y que tú sientas que eso te ayuda mucho a gestionar mejor. Mira, lo más importante que he aprendido, o sea, que uno no tiene claro cuando empieza emprende de la manera que emprende la mayoría, ¿no? Que emprende Ajá, como que profesional independiente, ¿no? Tienes unos trabajitos, te ajá, sales de la empresa, eres independiente, eres un buen técnico, obviamente, ¿no? ujú, Partes de que eres un buen técnico y eso sí, ya te va llevando a formar una empresa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el correcto. problema que uno va descubriendo cuando va creciendo y lo descubre porque toma conciencia de por qué las cosas no funcionan como debería funcionar? Entonces, Ok. las cosas no funcionan como debería funcionar porque uno es técnico, uno es un buen técnico. Y si bien Ujú, es cierto, eso es una virtud, termina siendo un problema con el paso ujú, del tiempo, porque es incapaz de primero soltar esa parte técnica, ujú, porque tú eres bueno en eso. ujú, Aparte que eso es lo que te ha gustado, es parte de tu carrera, tu claro. profesión, tu pasión, tu vocación. Ujú, Es todo eso. Entonces, soltar eso y ponerse un poco al lado y comenzar a delegar para asumir roles que uno no sabía que existían, ¿no? O sea, el rol del administrador, el rol comercial, el rol de gestión. O sea, hay una serie de roles que una empresa necesita y que uno con los años, si se prepara, va tomando conciencia de que toda empresa tiene que tener y toda empresa tiene que cumplir con ciertos aspectos, tiene que tener en la mira determinados aspectos que no solamente son las partes técnicas, no hay una parte comercial, hay una parte financiera, hay una parte administrativa. Entonces, O sea, uno romper ese esquema tiene que romper el esquema del del técnico. técnico y pasar más a una más de gestor, de directivo, Es de... más de gestor, ¿no? Entonces, esos son los desafíos con los que uno se enfrenta cuando la empresa va creciendo. Y Ujú, esos son los desafíos con los que uno se enfrenta cuando quieres hacer crecer la empresa. O total. sea, realmente cuando tú quieres, dices, yo quiero que mi empresa crezca. Entonces, claro, dices, pero ¿cómo, no? O sea, tú como técnico no lo vas a lograr, ¿no? Mm, Tienes que tener una visión estratégica mm, de la sí, sí, empresa. Y eso no la tiene un técnico. total, total. No es el trabajo del técnico. Entonces, claro, ahí tú tienes que gestionar o aprender actitudes para las cuales no te formaste. Sí, que no Ni, tiene ni- nada que ver con ni- tu profesión y tu carrera y que claro, y aparecen en el probablemente negocio para dices, que no lo las puedas hacer. tengo. O sea, yo no tengo habilidades comerciales. Ujú, Pero nada, tienes que soltarte las trenzas, remangarte las mangas y tú solito. así Porque es, claro, en un inicio no vas a contratar a alguien para que te haga la labor comercial. Básicamente eres correcto, tú el que va a vender a tu empresa. Y sería lo correcto. mejor, ¿no? Digamos que sea el mismo CEO el que haga la labor comercial. Sí. Entonces, creo que eso es lo que más he aprendido Ujú, durante estos últimos años, ¿no? ujú. a que, a que uno como técnico tiene que soltar esa parte técnica para explorar otros roles.
Otros roles que son realmente los que van a hacer crecer tu empresa y la van a llevar a una, al estadio que tú quieres, ¿no? A tu objetivo, porque realmente uno tiene un objetivo como empresario de lo que quiere lograr en su empresa. Entonces, si tú quieres llegar acá, pues para llegar acá tienes que hacer esto, esto, esto. Y esto pasa por cumplir una serie de roles para los cuales tú no estás preparado. Total. Y yo creo que eso que dice, ¿no? Mucha gente que a veces nos ve y nos escucha, bueno, ¿cómo así que técnico? ¿Cómo así que...? Sí, que hablamos del mito del emprendedor, donde tienes un rol técnico que sabes hacer el trabajo, un rol directivo que es una persona que gestiona, organiza, dirige, planifica, y luego tenemos ese perfil emprendedor, que es la persona que mira el futuro, que piensa en la estrategia, que piensa a los 10 años vista, y que los tres tienen que estar presentes durante una semana, durante todo el tiempo que estés trabajando dentro de tu agenda. Así que yo creo que el hecho de romper esa idea de, oye, no soy solamente un arquitecto que diseña, que dibuja, sino que además soy un empresario que vende, que se reúne con clientes, que habla con proveedores, que busca herramientas de organización, de planificación, que gestiona personas, que mira los números, que lleva las cuentas, que arma un presupuesto. Al final todo eso hace parte de que un proyecto realmente salga adelante o no. Fíjate, esto que da mucha claridad, que no es lo típico porque mucha gente igual se siente perdida. Para gente que está empezando, gente que se siente abrumada, gente que se siente sin dirección, gente que siente que está tratando de arrancar un proyecto y no termina de arrancar, desde tu experiencia, Liliana, ¿tú qué le podrías recomendar a esta persona? ¿Qué podría hacer para salir de esa falta de dirección, de esa falta de claridad y tirar para adelante con su negocio? Yo creo que lo que el tiempo me ha enseñado, a ver, partiendo del hecho de que tienes un emprendimiento, tienes una empresa o tienes un servicio, vamos a partir del hecho Ujú, de que tú tienes un buen servicio, porque ujú. si no tienes un buen servicio, definitivamente es complicado que un emprendimiento salga adelante, ¿no? Entonces, Sí. no sé yo de qué servicio estamos hablando o no sé de qué emprendimiento estamos hablando, ¿no? Pero partiendo de eso, de que tienes un buen servicio o un buen producto, yo creo que lo más importante es confiar. Yo creo que la fe, confiar en en el, o sea, en ti, en tu futuro yo. Ujú, Confiar en que vas a poder solucionar los problemas, de que vas a poder salir adelante y de que aquí, de repente a un año o a 2 años, vas a poder eh, eh, reírte o vas a poder contar lo que te está pasando de una manera un poco anecdótica, ¿no? ujú, Porque hay situaciones muy difíciles por las cuales uno atraviesa. O sea, ujú, hay situaciones en las que uno quiere tirar todo por la borda. O sea, a mí me ha pasado, ¿no? A mí me ha ujú, pasado que las cosas no pintan bien o que las cosas no son como uno las quiere o que el entorno también, que la situación de país o que la situación, cómo se dan las cosas y que no dependen a veces de ti, que están fuera de tu control, no son las que tú quisieras, ¿no? Pero yo creo que hay que confiar. Yo creo que hay que confiar en nuestras capacidades, ¿no? Hay que confiar en su capacidad y hay que confiar en el nosotros, en nosotros del futuro. O sea, nosotros vamos a salir adelante, sí o sí. Yo creo que la confianza es lo más importante. No sé si llamarlo confianza, no sé si llamarle fe, no sé si llamarle visión, quizás, ¿no? Yo ujú, creo que lo más importante es mantenerse firme en lo que uno quiere, ujú. porque problemas van a haber siempre. Total. Siempre van a haber problemas, siempre, siempre, pero uno tiene que tener claro hacia dónde vas y tener claro que lo vas a lograr. Mm. O sea, por eso tienes que confiar en el tú de acá a Futuro. 1, 2 o 3 años, porque ese tú lo va a solucionar. Mm, Es que siempre lo vas a solucionar. O sea, a veces me ha pasado clarísimo que yo he mm. estado en un problema y me he sentado y he dicho, esto en un año me voy a reír. O sea, O hoy no sea, tengo esto va a ser un idea, chiste pero en un sé que en año, de un acá a un año. año sabré cómo hacerlo. O acá unos meses cuando lo solucione. Ajá. Y lo he solucionado. Y creo que una vez conversé contigo, tuve un problema sobre un proyecto y yo Sí, te sí, dije, total. No era sé un qué voy a hacer. problemón. Pero yo te dije, pero yo sé que lo voy a solucionar. O sea, yo sé que acá unos mesecitos, yo lo es porque siempre lo he solucionado. Claro. Siempre he salido airosa, siempre he caído parada.
Ujú. O sea, yo confío en Liliana del futuro. Liliana del futuro lo va a solucionar. Entonces, yo creo que hay que tener fe. Yo creo que tener Ujú. fe en uno mismo. Yo creo que si uno tiene fe en uno mismo, en que uno puede lograr las cosas, yo creo que no hay nada que te tumbe, ¿no? Porque situaciones que te van a querer tumbar van a haber un montón. Total, Un genial. montón. Sí, yo me acuerdo de esa vez que me decías, ¿no? Este problema que habías tenido y que al final dijiste, bueno, yo no sé qué voy a hacer ahora, pero yo sé que lo sabré y que lo resolveré, porque como ya he visto, he tenido un historial de cosas que me ocurren, en las que tengo que resolver, siempre lo resuelvo y sé que esta vez no va a ser la excepción, lo voy a resolver también. Entonces como que te Y da lo resolví. confianza, ¿no? Y al final lo solucionaste, ¿no? Porque, Lo que porque solucioné. hace poco, como dijiste, ya lo solucionaste. En ese momento yo ni sabía cómo Sí, sí. solucionarlo, ¿ah? Y Era un lo bueno, problemón en mi y lo cabeza. bueno de esto es que al final lo solucionas y esto se vuelve como la base para que si eventualmente eso ocurriese otra vez, ya sabes cómo resolverlo. Que al final la resolución de problemas a lo largo de tu vida emprendedora es lo que te permite dar un mejor servicio, es lo que te permite tener más criterio, más conocimiento para hacer mejor tu trabajo. O Es que la sea que, experiencia, ¿no? Es la sí, sí. experiencia, ¿no? Cada error que uno, eso es lo que te da la experiencia. Cada error que uno tiene sirve para mejorar algo, ¿no? Yo a raíz de este problema que tuve, implementé algo dentro de los sistemas que yo tenía para realizar el servicio, ¿no? Mm, Entonces, esto ya ujú. no me vuelve a pasar, porque este error ya tiene su filtro Sí, dentro de mi sistema para que no se nos vuelva a pasar. Entonces, cada error que se comete tiene que tener su aprendizaje, obviamente. No solamente es total. una anécdota, no es un Sí. aprendizaje dentro de la empresa. Sí, esto me recuerda una frase de un empresario americano que decía que aquí en la empresa se pueden cometer errores siempre y cuando no sean los mismos, ¿no? Es que al final Claro, tenemos que aprender y tenemos que cometer nuevos errores para aprender más, no para cometer siempre los mismos errores. claro, porque todo el mundo se equivoca, ¿no? Total. Todo el mundo se equivoca. El problema es equivocarse siempre en la misma, ¿no? Mm. Ese es el Bueno, punto, Lili, ¿no? para ir cerrando y terminar, me gustaría que hablaras un poquito de tu proyecto, de V Proyectos, de lo que hacen allí, de dónde puede la gente ver más información, a qué se dedican, cómo podemos saber más de ti, cómo te podemos seguir, dónde te encontramos. Cuéntanos. Bueno, nosotros damos un servicio de arquitectura, somos arquitectos. Nos conseguimos como aliados estratégicos en el desarrollo de proyectos inmobiliarios exitosos, ¿no? Básicamente damos servicio a inmobiliarias para el desarrollo de proyectos para venta, ¿no? Un Ujú. servicio B2B exclusivamente, ¿no? Ok. Entonces concebimos el proyecto no solamente como un conjunto de planos, concebimos el proyecto como un producto 360, ¿no? Nos preocupamos no solamente del uso eficiente del espacio, como todo arquitecto tiene que hacer, sino también el uso eficiente del suelo, el uso eficiente de los recursos que tiene el proyecto, una gestión de tiempos. Nos preocupamos porque el producto sea un producto vendible, un producto que se pueda fácilmente insertar en el mercado. Ujú. Entonces, vamos un poquito más allá de lo que es simple y llanamente planos arquitectónicos, ¿no? Ujú. Para nosotros contactarnos, me pueden a mí ubicar como en LinkedIn como Liliana Aliaga Silva o en nuestra página web como AV Proyectos. Buen proyecto. Liliana Aliaga, que por cierto, a toda la gente que quiera conocerle, se está haciendo influencer en ese momento en LinkedIn, creciendo como el arroz, o sea, ahí haciendo post cada semana, o sea, maravilloso lo que está pasando con tu perfil en LinkedIn, así que os recomiendo que echen un vistazo porque lo estás haciendo muy bien, Liliana. Espero que te haya gustado este episodio, nos vemos en un siguiente, seguimos en esta serie de entrevistas con dueños de negocio y bueno, cualquier cosa, cualquier información, pregunta, ya sabes que las puedes mandar para resolvértelas aquí en el podcast Marca Profesional. Y bien, estamos de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo has visto a Liliana? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Qué sensación te ha dejado al final la entrevista? A mí me dejan dos aprendizajes concretos. Me ha gustado mucho esta idea de la necesidad de reconocer que cuando somos expertos en algo, cuando sabemos de algo, cuando nos hacemos una reputación en algo, es importante saber y reconocer que para las habilidades de gestionar y de organizar y de planificar necesitamos tener otras habilidades para gestionar nuestra empresa y nuestro negocio. Y Liliana fue muy consciente de eso, se dio cuenta y de hecho es una de las razones por las cuales hoy en día trabajamos juntos por esa necesidad de decir, oye, necesito a alguien que me pueda ver aquí, que me pueda ayudar, que me pueda indicar si realmente en esta soledad soy capaz de saber
por qué camino tirar. Esa me ha gustado mucho, pero una que me ha gustado mucho, y digamos que es mi segunda enseñanza, es esta idea que planteaba de confiar en su yo del futuro, ¿no? O sea, ante cualquier situación, ante cualquier dificultad, ante cualquier problema, es muy probable que no sepa cómo resolver esa situación en este momento, pero confiar en que tu yo del futuro sabe cómo lo resolverá, en ese camino de incertidumbre para un emprendedor que va solo y que necesita guía externa y que a veces no la tiene, es muy importante tener esta autoconfianza para seguir avanzando. A mí personalmente me gusta, de hecho me inspira esto. Es verdad que a veces nos pasa a nosotros en situaciones que tenemos que tomar decisiones y no sabemos cómo lo vamos a resolver, incluso a veces faltando un día, faltando horas, pero de repente ocurre el milagro, viene el truco, la persona, el contacto, el recurso que te ayuda a superar esa situación. E incluso cuando no lo superas, saber por lo menos qué aprender de esos errores, ¿vale? Así que nada, esos son los aprendizajes que me llevo. Espero que este podcast te haya gustado. Espero, de hecho, que te esté gustando toda esta serie. Recuerda que esta serie viene tomada de esta idea de mi nuevo libro, Gestión Empresarial de Alto Rendimiento, que ya puedes encargar en físico por Amazon o comprar en librerías en España. Y bueno, para mí es un placer porque todas estas ideas de esa soledad del emprendedor, de esa sensación de la necesidad de poder organizar y estructurar tu proyecto, están contenidas en este libro. Así que te lo recomiendo para que lo leas, para que lo estudies, para que lo trabajes y lo puedas aplicar en tu propio proyecto, en tu propio negocio. Así que nada, no te quito más tiempo, espero que te guste este podcast, te mando un fuerte abrazo, vive con pasión, vive feliz, nos vemos en un próximo, chao, chao.